Gente, bienvenida. Estamos en un punto en el que no podemos dar marcha atrás en esta quijotada que notábamos que teníamos un espacio vacío con respecto a poner en su sitio adecuado, en el correcto, diría yo, de gente que nos precedió en este quehacer artístico plástico. Estoy hablando de Jaime Parés, de Fernando Cabezudo, ahora en este caso de Carlos Federico Sáez, y vendrá posteriormente Pedro Blanes Viale. En los trabajos que yo he realizado, tanto en el bachillerato de arte como en los estudios de arte, lo que hay de esta gente, de Pedro Blanes Viales y de Carlos Federico Sáez, son de bibliotecas montevideanas y son más que nada cosas elaboradas desde afuera. Y hay inclusive un libro de Ana Ribeiro, que es subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura en estos momentos, pero a nivel de lo que es la responsabilidad y el afecto que tendríamos que tener nosotros por estos 4 artistas que nos precedieron, en lo interno estoy seguro, no hemos hecho nada excepto de lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, acá no buscamos la perfección de la producción ni la calidad con que pueda salir, sino el cariño, el afecto que podamos nosotros demostrar en salir a hacer un rescate de las obras de Jaime Parés, que están absolutamente dispersas y de la cual no tenemos una historia que podamos contar. De Fernando Cabezudo tenemos también un panorama similar, una producción fantástica, valorada en el exterior, pero no hay elaborado una cosa resumida para que en el futuro los chicos que vengan, la gente que venga, tenga un material para por lo menos tener un pantallazo de ellos dos. Y de Carlos Federico Sáez, que es hoy, felizmente pudimos levantar la vara y aparte de hacerse un trabajo de registro del lugar donde nació, los homenajes que se le han hecho desde el bronce, cabe muy bien, cabe justito lo que estamos haciendo nosotros, que vamos a hablar de Carlos Federico Sáez. Ustedes ya vieron el video que se elaboró y un aporte que no es nada menor, que es el de Fernando Chelle, que si bien es mercedario, hace ya cerca de una década que está viviendo en Colombia, en Cúcuta, y está elaborando una trayectoria literaria brillante, con reconocimientos en todas partes del mundo, y tiene un poema dedicado precisamente a Carlos Federico Sáez, porque lo hermana en cosas que son importantes, lo hermana en el lugar de nacimiento, en la fecha de nacimiento, con diferencias de tiempo. Y ese aporte solamente nosotros los mercedarios lo podemos hacer. Entonces, esto que vamos a plantearnos hoy tiene sin duda un plus muy importante. Se podrán escribir montones de libros sobre Carlos Federico Sáez, pero esta impronta que le estamos dando nosotros a través del video que se hizo de Carlos Federico, la visión y esa hermandad que genera Fernando con él, la vamos a rubricar, la vamos a redondear, animándonos a ver obras de Federico y animarnos a comentar. Yo elegí esta obra, veo esto, me parece esto. Hablemos desde el terreno del color, de la impronta de su manera de resolver la pintura, hablemos del lado de la luz, de la distribución de la imagen con el fondo con la imagen, la expresión. Hablemos del lado de lo que nos genera ver un retrato, una pintura de Carlos Federico Sáez. No me quiero extender más porque ahora creo que ya es el tiempo de ustedes y tiene Luis ahí numeradas las obras en el cual ustedes van a señalar, nos vamos a ordenar y decir, bueno, yo voy a comentar tal obra. No sé si quieren ver primero las obras y después nos organizamos levantando el dedito, señalando yo quiero hablar de. ¿Les parece bien? Bueno, esta fue la obra que digamos que empleó Fernando Chelle para referirse en su poema a esa conexión que él hace. Esta obra, en primer término,
eh, los modelos de gente vieja dan para estudiar muchas cosas. Porque, ¿cuál es el desafío grande que tenemos cuando hay un retrato de persona con determinada edad, con determinados rasgos? Que, Luis, sería bueno que dejaras el audio mío abierto nomás, porque a veces se acoplan, los demás están todos cerrados, me parece, sí. Cuando hay un rostro viejo, se generan varios problemas. ¿Por qué? El tono de la piel cambia. O sea, la tonalidad que hay en la parte de piel, en el cráneo arriba, en la frente, el casco, es muy diferente al que hay, por ejemplo, en las mejillas, en el que hay en la zona del mentón, de la nariz, de los párpados, de las orejas. Entonces, las tonalidades de piel ahí son ya, desde el punto de vista color, son un desafío tremendo. Pero también aparece de la mano un problema inmediato, el juego de luces y sombras. Cuando uno modela un volumen como es el de un cráneo, generalmente hace un pasaje de degradés en zona más oscura a la opuesta a la luz y lo va aclarando regularmente en forma prolija hacia la luz, haciéndolo más claro. Pero observe usted la cabeza de viejo, la iluminación aparentemente como que viene mirando la pintura de frente a la derecha nuestra. Sin embargo, tiene rasgos de iluminación a la izquierda. ¿Por qué se da eso? Primero, porque las tonalidades de piel son distintas. Segundo, los pliegues que se generan por el arrugamiento, el surcarse digamos, de arrugas y de cicatrices y de fruncir el ceño, los músculos ya más secos, si se quiere, generan cambios de luces y sombras, y las sombras de un pliegue que es simétrico al otro no tiene la misma intensidad de luz. Entonces, no es tan fácil modelar, trabajar con color, con luz y sombra, un rostro de una persona vieja, sea varón o sea mujer, vamos a aclararlo, y no importa tampoco la raza, que eso es importante destacar. Entonces, ya genera un desafío que sea un rostro viejo, plagado de surcos, de cicatrices, de arrugas, y la luz juega un papel tremendo ahí. Entonces uno mira la maestría tremenda que hace este muchacho, porque cuando hay un acercamiento, cuando hay un detalle de la pintura, uno puede ver que parece que lo ha ido haciendo como con espátulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ajá, qué bien eso, Luis, a hacer un poquito más de zoom. Miren eso, miren si no es extraordinario, parece que hubiera ido armando arruga por arruga, pliegue por pliegue, sombra por sombra, luz por luz. Es algo fantástico. En la parte de abajo de la pera, ese cuello, esa mancha en forma de Y, que es la que determina esa arruga que se nos forma a los veteranos acá en el cuello, es algo que le mete una cosa de luz impresionante. Los tonos a la derecha, entre ocre y tierra siena, que son los marrones más claros, le dan un efecto de sombra que contrasta con el brillo que recibe la barba o la semibarba que tiene el individuo. Los ojos, miren esos ojos, es una cosa, son ojos de viejo, es decir, como apagados, como mirando a la distancia, como mirando para adentro, porque parece que los viejos cuando miran como para adentro, ¿verdad? Después, si lo podés subir un poquito, lo mismo, apenas un poquito nomás, la vestimenta, la tela, la ropa, miren ustedes, son manchones. Miren ahí en el cuello de la camisa. Son manchas, eso, son como pinceladas, que uno las mira de cerca y son una cosa, pero totalmente fuera de serie. De cerca no dice nada, pero cuando lo hacemos, lo volvemos a la distancia correcta, o sea, lo llevamos al punto cero ahí, Luis. Ahí uno dice, mirá cómo esas manchas de prolija toman un contexto, un conjunto extraordinario. Es un hombre viejo con ropas semi-andrajosas que da la impresión de que en algún momento tuvo, aparentemente, por las solapas el saco de adentro, tiene como que tuvo un buen pasar, por decirlo de alguna manera. Y el fondo, que yo les decía, la maestría que tiene este hombre para manejar los fondos, es un tono que está dentro de la gama de los colores que él usa en el rostro o en la camisa.
y sin embargo no compiten en absoluto para quitarle vigencia, claridad, mensaje a ese viejo que está como pensativo, como mirando, como recordando, y es un viejo hecho a pinceladas, como con una rapidez. Y yo lo digo en el comentario de presentación. Uno mira esto y uno le da por pensar que esto lo hace una persona que tiene una escuela, un oficio, un montón de años de trabajo, y no. Y acá está una de las cosas sorprendentes. Cómo este muchacho, y tenemos que manejarlo así, con ese concepto, este muchacho, cómo resuelve con una habilidad como que si fuera un observador. Hay cosas de Goya, por ejemplo, que no sé si uno los pone mano a mano, si este gurí no les gana. Hay otros pintores, Caravaggio, el Greco, por ejemplo, que uno mira las facciones, el manejo de la pincelada, y este muchacho está a ese nivel o un poco más. Yo, si me dejan hablar, voy a seguir, pero me gustaría que tiraran una foto y alguien dijera, yo comento esta. ¿Se animan? Vamos, dale. No, yo me pasó lo mismo que en la reunión anterior. Yo he elegido también este cuadro para comentar. Bueno, Y agregar cosas a las que vos decías es medio complicado, pero digo, una de las cosas que me había gustado, aparte de ese colorido, que es trabajando en tonos muy semejantes, muy vecinos, todo, una paleta acotada, con una parte superior más clara y una inferior oscura, pero también muy cerquita, muy análogo los colores, me parecía que era una riqueza muy especial que le daba al cuadro. Esa forma que vos decías de destacar el fondo y el frente con tonos muy semejantes y con pinceladas hasta semejantes, pero creo que la clave está en la fuerza de esas pinceladas, en la firmeza de esas pinceladas, porque es realmente impresionante cuando uno se acerca un poquito, ver la forma que maneja el pincel o la espátula. Es notable. Y es un gurí de 20 años o menos. Acá no tengo exactamente la edad, pero seguramente menos de 20 años. Entonces realmente uno llama la atención eso. Creo que también contribuye mucho a la fuerza esa triangulación que se arma con los hombros, con la ropa, que todo confluye a la cara, la misma nariz, y todo termina armándote vos ves el cuadro y lo primero que ves son los ojos, que son los ojos que no están demasiado destacados cuando uno pone a mirar en detalle, pero el primera visión te lleva hacia así. Me gustó también esa mezcla que le hizo en la zona oscura, el triángulo ese con la ropa, con la camisa que se le ve ahí. Y una cosa que vos marcabas, que me parece lindo y que en fotografía la buscamos mucho, es esa iluminación de más de un lado. Creo que ahí hay, aparte de esos problemas de piel que vos marcabas, Ariel, creo que hay también una iluminación muy pensada, muy armadita, y le da que la zona más destacada, que en la mayoría de los retratos es oscura, en la zona en sombra, en el caso de Sáenz lo que hace es una zona muy iluminada, que marca esto en la barbilla acá abajo, marca la cara, la destaca perfectamente a la cara del fondo. Entonces digo, la pucha. Y vos sabés otra cosa que me pareció acá, que es un poquito, si me dan un ratito, porque se nos termina el tiempo además, pero me puse a mirar, gracias a este desafío de Ariel de mirar un poquito algo, Pablo Picasso era 3 años menor que Carlos Federico Sáenz. Joaquín Torres García era 4 años mayor que Carlos Federico Sáenz. Digo, pero ¿cómo estaban pintando una cosa y otra? Yo empecé a buscar y encontré algunos cuadros de Picasso de más o menos con esta edad, unos cuadros un poquito posteriores a este es del 99, por lo que veo, y Pablo tenía unos un poquito mayores de edad, él, para más o menos a la misma edad, y sinceramente puedo pecar de localista, de chauvinista, de lo que ustedes quieran, pero yo se los tiro, sin ninguna duda, y le doy algunos metros de ventaja a Picasso. Esto realmente
Picasso no lo estaba haciendo con esas épocas y en esas edades, pero ni cerca. Y me gustaría que ustedes hagan esa curiosidad que yo hice de buscar alguna cosa. Van a ver que se pueden llevar una sorpresa muy grande y valorar a este monstruo que tuvimos en Mercedes, porque realmente fue una cosa impresionante, que con muy, muy poquitos años dejó una obra notable, notable. Yo hice como Luis, pero lo comparé con Van Gogh. Claro. Yo vi la pincelada de Van Gogh en el rostro de él. Sí. Van Gogh había muerto 10 años atrás y encontré ahí mucha similitud entre las pinceladas que hacía Van Gogh con las pinceladas que tiene Sáenz en este. Aparte de todos los comentarios que se han hecho de Carlos Federico Sáenz, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Con respecto a la obra esta, la del hombre mayor pelado, el único que es el viejo, lo que hay que destacar, entre otras cosas, es el manejo de los colores con espátula o pincel, pero creo que la mayoría con espátula, pero lo que yo destacaría es la falta de correcciones, o sea que fue un trazo y ahí quedó, Sí. hizo otro y ahí quedó. Y no hay correcciones que uno con el pincel, salvando la diferencia, por supuesto, piensa que esa arruga no está bien y la quisiera corregir, eso no se nota en ningún lado. Se puso, quedó y ahí a otra cosa. Y eso fue dándole la edad al modelo y no es un joven, obviamente. Porque si uno fuera a trabajar con un rostro más joven, lo primero que hay que hacer es eliminar las arrugas, las diferencias de colores, y eso se hace con un pincel muy suave. Aquí Federico lo hizo con espátula o con otro instrumento, pero nada de correcciones. Espontáneamente, no sé cuánto le habrá llevado a hacer ese retrato, pero lo logró con manchas, con trazos, y ahí quedaron. Creo que eso es lo más maravilloso que yo encuentro de este cuadro, entre otros, por supuesto, pero estamos hablando del viejo, con trazos que quedaron y se plasmaron y ahí quedaron. Y nadie corrigió, no volvió a tocar eso. Y así fue configurándose esa piel de una persona mayor. No sé si fui claro. Muy claro. Sí, clarito. Sí, compartible totalmente lo que decís. Está. Por eso es que yo lo comparé con Van Gogh, porque él también ponía la pincelada y dejaba, no tocaba más. Murió 12 años antes, había muerto Van Gogh, o sea, yo supongo que algo de él vio. Seguro. Comparé con él y había muerto 12 años atrás Van Gogh, en 1890. Creo, Luis, lo que yo comentaba recién, ya que se ha cortado un poco, no sé, justamente con el chocharo, el manejo de la piel, se nota bien la diferencia de edad entre uno y otro. Y creo que, entre otras cosas, está eso, el manejo espontáneo y con espátula de un trazo que se implantó y quedó. Y eso le está dando la vejez, digamos, a la piel, al rostro, del viejo, ¿no? Cosa que no pasa con el chocharo. No sé, hay otro quizás con pincel, con otra técnica, pero fue más, hay menos arrugas. Y eso está logrado estableciendo la diferencia entre las edades de un joven y una persona mayor, adulto mayor. Sí, sí, es cierto. Si bien todos ustedes han destacado las virtudes de Carlos Federico Sáenz, a mí me parece que la falta de reconocimiento que ha tenido Carlos Federico en el ambiente nacional es el gran problema que tiene, es que nació en Mercedes, que murió muy joven,
y que murió lejos de lo que podría ser los círculos dominantes de la cultura de ese momento, que lo llevaron a que no tuviera un reconocimiento nacional como se debía. Hace, creo que 2 o 3 años, que se hizo la retrospectiva aquí en Mercedes, no sé si fue en el 2018 o por ahí, y nunca se había hecho una exposición de su obra en su ciudad natal. Nosotros conocíamos algunas obras sueltas que están en la pinacoteca de la Biblioteca Jiménez, pero nada más que eso. Lo que a mí me gustaría destacar de la obra de él, más que de un cuadro en particular, son 2 cosas. Es la capacidad que él tiene para contar historias, es decir, desde una concepción casi fotográfica. Es decir, la fotografía habitualmente tiene, por lo menos en una visión un poco más moderna, tiene la particularidad de que con una imagen te cuenta una historia, te cuenta, o hay un personaje o hay una situación, y uno se puede imaginar que ese personaje está pensando o haciendo tal cosa, y es la intención del artista guiar la vista del que la mira hacia determinado lugar. En la pintura de Sáenz pasa lo mismo. La segunda que está ahí, por ejemplo, la primera pintura después de la fotografía de él, la mujer que está con un par de zapatos de hombre en el piso, está en una actitud que no está pasiva, que no está, si bien está como una actitud reflexiva, no está pasiva, y uno tiende a imaginarse que hay otro personaje fuera del cuadro, fuera de esa situación que él pintó, por los 2 zapatos que dejó tirados en el piso. Algo pasó en esa situación, algo ocurrió, o está hablando con otra persona, o hay otra persona que se fue, o hay otra persona que está por llegar, o ocurrió algo, o somos nosotros mismos los dueños de esos zapatos, digo, que nos involucra como metiéndonos dentro del cuadro. A mí me gusta esa clase de pintura donde el autor tiende a contar una historia, y donde hay una peripecia dentro del cuadro que va más allá de lo pictórico, porque él se podía haber limitado a pintar simplemente en un retrato una persona mirando al espectador, y nada más que eso, y uno se queda con lo lindo o lo feo, con que manejó la luz, con lo que manejó el color, si hay sombra o no hay sombra. Pero uno ve tanto en el viejo, como en la mujer del sombrero, como en la romana, que la mirada del personaje está o queriendo decirnos algo, o está mirando hacia otro lado, o hay algo, hay una historia que está queriendo contarnos él, y que nos está sugiriendo a que dirijamos la mirada hacia determinado lugar. Me parece que el valor fundamental es ese, que hay cierta similitud con lo que podría ser la fotografía, lo emparento yo, capaz que estoy equivocado, en el hecho de que él cuenta una historia a través de una imagen, más allá de la maestría que tiene para pintar, que eso está fuera de discusión, ¿no? No sé si fue claro. Una observación extraordinaria, que suma justamente al valor de Sáenz, porque uno no repite como loro, Sáenz fue un grande, porque digo, lo que estamos haciendo es rescatarlo desde la visión nuestra, no solamente las resoluciones de nivel técnico-artístico, sino lo que tú acabas de decir, que un poco lo que yo quería manejar con la mirada del viejo. Bueno, sí, lo que tú estás diciendo. Hay una historia, hay un mensaje. No son retratos fotográficos para cumplir con. Me pareció fantástico el aporte. Seguimos porque el tiempo es medio... Cecilia, ¿usted se anima? Sí, cómo no. Bien. Hola a todos. Hola. Particularmente todos los cuadros de él me dejaron un tanto impactada por cómo pinta y el dominio que se ve que tiene de la espátula. A mí particularmente me gusta mucho usar la espátula
y por eso me gustó verlos. Y también me dejó, que me vino muy bien en el día de hoy, Ariel lo sabe, el tema de manejo que tiene de luces y sombras, y con qué, con pequeños trazos, cómo da tanta luz y tanta sombra a la vez, y eso la verdad que me dejó impactada. Después todos los cuadros, todo lo que vimos, todos tienen como decía Aldo, como un mensaje quiere dejar, y eso me pareció muy bueno que lo dijera, porque todos tienen o la mirada o no sé, o siempre en alguno como que, siempre como que el que lo ve recibe como un mensaje de la pintura que está mirando. Y me parece espectacular lograr eso en un cuadro, ¿no? En una pintura. Perfecto, Cecilia. ¿Alguno de los compañeros, antes de que haga el cierre, Fernando? Alexis, hay una temática que emparenta el tema del río, ¿no? Que me gustaría que tú lo abordaras, ¿sabes? Simplemente manejé en el video sobre todo el tema del río como lugar común, como dice Cheli, del mismo barro. El río como elemento común a muchos artistas, mucha gente que ha salido de este lugar, ¿no? Bueno, y era eso nada más que lo puse por eso en el video. Perfecto. Bueno, compañeros, si no hay problema, te dejamos el cierre, Fernando. Bueno, con muchísimo gusto, Ariel. Antes que nada decir que yo no tenía preparado ningún cierre, pero veremos qué puedo decir al respecto. En principio, agradecerles a ustedes que me hayan invitado y felicitarlos también por esta reivindicación que están haciendo de la figura de Sáenz, ¿no? Ilustrarnos mutuamente acerca de su pintura, y de alguna manera creo que la intencionalidad de la poesía esa también fue hacer una reivindicación de una figura, de un pintor que como tú dices, de lo que se desprende ahí también en el poema, hay algunas coincidencias con mi vida. Entonces yo utilicé esas coincidencias como una herramienta para decir lo que quería decir en un texto que es bastante narrativo, más que lírico, es bastante narrativo, ahí se cuenta una historia, ¿no? Y que elijo justamente esa comparación entre yo y el tú, entre el yo y el tú, que de alguna manera también es como una técnica utilizada mucho en los poemas de amor, en algunos poemas de amor del romanticismo, sobre todo en los poemas de Beckett, donde hay una voz lírica que le habla a un tú. En este caso no es un poema de amor, pero yo le estoy hablando a un tú, y ese tú es Carlos Federico Sáenz, porque me tuve que inventar algo para salir del clásico panfleto de hablar de Federico Sáenz es una maravilla, ¿no? Entonces invento una cosa así, y lo que yo puedo hacer es leerles el poema y de alguna manera mostrarles algunas cosas que se me ocurrieron a mí cuando los escribí. En principio del mismo barro, ¿no? Del mismo barro, que es tomado de una canción de León Gieco, que cuando en determinados momentos históricos las personas se veían, por ejemplo, se reconocían por los cabellos largos, se miraban a la calle y ya decían, bueno, nosotros estamos del mismo lado, somos del mismo barro, no precisamos hablarnos para darnos cuenta que estamos en la misma, ¿no? Eso sucede hasta hoy en día. Uno, entrar en una conversación con alguien, enseguida se da cuenta si es del mismo barro de uno, pero aquí juego con el del mismo barro porque somos del mismo lugar, del mismo país, de la misma ciudad, ¿no? Entonces, lo del título del mismo barro va por ese lado. Bueno, un 14 de noviembre, 98 años antes de mi 14 de noviembre, naciste allí, igual que yo, a orillas del Lun, en la ciudad coqueta del pequeño país.
esto no merece ningún tipo de explicaciones para usted, porque son un público, en este caso, privilegiado para hablar de esto. Pero si esto yo lo leo en Colombia, dice, ¿qué es eso de Lund? ¿Qué es la ciudad coqueta? ¿No? Hay veces que la poesía puede tener algunas sombras que tienen que ver con la falta de manejo de algunas cosas culturales mínimas. Si yo digo la ciudad coqueta, a ustedes no tengo que explicar absolutamente nada porque saben lo que es, ¿no? Pero acá podrán decir, ¿qué es eso de la ciudad coqueta? ¿No? Hoy estoy lejos de allí, como lo estuviste tú, lo que le decía sobre el yo y el tú, como lo estuviste tú, y te recuerdo. Las cosas de la vida, Federico, tú pintando a la sombra del Coliseo y yo escribiendo desde esta muralla centenaria. Porque este poema yo lo escribí en Cartagena de Indias en un momento determinado, y bueno, recordé el pasaje de Carlos Federico por otras tierras también. Otros tiempos, y ahí empiezo a jugar con esto, otros tiempos y otros espacios para dos llamas de diferentes tiempos encendidas en el mismo espacio. Qué lindo sería manipular estos conceptos y encontrarnos de pronto en un fantástico bar de cualquier país, porque nuestra conversación, nuestro diálogo, nuestro vino compartido se habría igual en cualquier lugar, porque la geografía se reduciría a alguna mesa de madera. Y yo una sola palabra de destacar acá, y esa es el encuentro fantástico, ¿no? Que está cimentado de alguna manera en el concepto de fantásticos desde el cuento que se dio en el Río de la Plata. Un cuento de características realistas, verosímiles, creíbles, pero donde hay algo que es imposible que sea. ¿Qué es lo imposible que sea? Bueno, un encuentro con Carlos Federico González, porque no coincidimos en el tiempo. Él murió antes de que yo naciera. Bueno, pero desde la ficción yo puedo llevar a cabo ese encuentro y sentarme con él y hablar, por ejemplo, verlo, por ejemplo, en 1950. Un año sin nosotros, sin un hombre que 57 años antes se retrató con una flor en el ojal, y sin un hombre que 65 años después escribió sobre una muralla hecha a punta de dolor ajeno. Resulta que yo justamente ese día había estado hablando de la historia de las murallas de Cartagena, y yo estaba muy impactado cuando me dijeron que justamente eso no solamente que se había hecho con fuerza de esclavos, sino que los esclavos viejos los mataban y la sangre de los esclavos servía para mezclarlo con argamasa de cal y todo, y hacer esas murallas que hoy son una muestra para el turismo, pero que están hechas con sangre de personas, ¿no? Entonces yo estaba muy impactado por eso y lo metí ahí. Hablar de mi futura poesía y de tu pasada pintura, de tus escasos y nerviosos trazos, ya lo han hablado ustedes ahí en lo de la cabeza de viejo, ¿no? Y de mis pequeños poemas surrealistas. Esto sí quizá es como un relleno porque yo no escribo poemas surrealistas, pero ahí lo metí. Quizá te sirva para pintar tu cabeza de viejo y yo te use para escribir y crear del mismo barro, que así se titula la poesía, ese que es fruto de la tierra antigua y del río Negro, que sin ser el mismo nunca, siempre será nuestro. Este final es jugando con aquello de Heráclito de que el río, uno nunca se baña dos veces en el mismo río porque el río, las aguas del río fluyen continuamente y el río siempre, nunca es el mismo, pero siempre será nuestro porque nosotros somos de ahí, somos de Mercedes y de alguna manera comparto con ustedes y con lo que dijo Luis de reivindicar lo que es nuestro. Y tomo algo que dijo Aldo, pero ya sería como para reflexionar en otro momento, de que quizá Carlos Federico Sáenz no se lo ha visibilizado tanto por el hecho de haber estado lejos de las élites culturales o lejos Bueno, yo quiero creer, y esto será tema de conversación, que ese tipo de cosas han ido cambiando y hoy uno puede hacer una obra y puede que la obra se visibilice o que tenga éxito, la palabra éxito es muy vidriosa, ¿no? Desde la provincia. Ya no se necesita tanto como en otras épocas estar inserto en esas roscas culturales. La palabra rosca es muy utilizada aquí en Colombia, en esas roscas culturales tan herméticas a veces, donde algunos eran los que decían qué era lo bueno, qué era lo malo, o qué era lo que tenía que tener una obra para ser considerada como de buena o mala factura.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a vos, muchas gracias. Claro, fue un cierre, me parece hermoso por lo siguiente. Está visto desde otro lugar, de otro tiempo y fuera de lo que es la actividad nuestra desde el punto de vista plástica, pero conceptualmente sí, coincidimos en que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, desprendiendo de las élites calificadoras para ver quién de nosotros merece el título de ser un artista reconocido. Creo que vamos por ahí y, el mensaje que doy al final es sigamos trabajando, que en todo caso, si nos equivocamos todos juntos. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Voy saliendo. Gracias a todos. Sí, se nos está terminando el tiempo. Falta 10 minutos todavía, pero estamos saliendo. Muchas gracias, muy bueno. Gracias. Buenas, gracias. Gracias.